Uno de los objetivos prioritarios del actual gobierno consiste en fortalecer las capacidades del Estado mexicano para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y enfrentar las violaciones graves a estos que se registran en el país. En 4 años, hemos avanzado en el proceso de construcción institucional como política de Estado, sin simulación y siempre en diálogo abierto con víctimas y familiares. El Gobierno de México hoy pone en el centro de atención los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Para dar respuesta a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y hacer frente a la crisis forense que registra más de 52,000 cuerpos sin identificar en las fosas comunes o en los servicios forenses de diferentes estados, desde el 8 de febrero de 2019 al 30 de noviembre del presente año, se han realizado 3,431 jornadas de búsqueda en 28 entidades y 410 municipios. Se trata de un trabajo coordinado y permanente que va de la mano de familiares y colectivos con quienes compartimos la aspiración de verdad y justicia. El presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda creció 175%, un esfuerzo reflejado en incremento de personal especializado en materia forense, construcción de centros de resguardo, laboratorios y la creación del Centro Nacional de Identificación Humana con sede en el estado de Morelos. El Gobierno de México refrenda su compromiso de fortalecer el mecanismo de protección federal a periodistas y defensores de derechos humanos y por ello el número de personas beneficiarias de dicha protección suma más del doble que en 2018. El presupuesto erogado en 4 años supera los 1,800 millones de pesos, cifra que contrasta con los 782 millones gastados en los 6 años de la administración anterior. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres significa hacer frente a uno de los agravios más penosos que se sigue cometiendo en contra de mujeres y niñas. Durante este sexenio han sido atendidas más de 1 millón de mujeres, un promedio de 890 por día en todo el país. Todas ellas han sido recibidas por especialistas en refugios y centros de justicia para la mujer. Cabe señalar que el presupuesto global para este programa ha crecido 14%, y esto se ve reflejado en la capacidad de atención a programas específicos como el que se lleva a cabo para prevenir y erradicar el matrimonio forzado de niñas y adolescentes y el protocolo Violeta, ambos en el estado de Guerrero. El 17 de julio de este año, se publicó el primer diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad en México. De forma paralela, se emitieron 67 recomendaciones dirigidas a autoridades del orden federal y estatal para que impartan justicia y otorguen la justa reparación a las víctimas. En octubre pasado se logró la libertad de 2 mujeres indígenas en San Cristóbal de las Casas, producto de este mecanismo. Los centros de atención a víctimas brindaron 354,672 servicios personalizados en materia de psicología, medicina, trabajo social, asesoría jurídica y orientación legal. Además, se lograron 944 resoluciones de reparación y/o compensación del daño por violaciones a derechos humanos o delitos federales. Por lo que respecta a los casos presentados ante organismos internacionales, destaca el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el cumplimiento de 12 acuerdos de solución amistosa y los 8 actos de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano y de disculpa pública. En cuanto al trabajo realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, se presentó un informe detallado el pasado 18 de agosto con señalamientos precisos. Informar a la sociedad de los avances representa el cumplimiento de las obligaciones de la Comisión para conocer la verdad, un compromiso hecho con los padres y madres de los estudiantes. Por otra parte, se instaló la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Mismo que de la mano con los colectivos de familiares, víctimas y sobrevivientes, da cumplimiento al compromiso adquirido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para honrar la memoria y justicia de quienes padecieron las atrocidades de la llamada Guerra Sucia. México es el tercer país con el mayor número de solicitantes de la condición de refugiado a nivel mundial y eso ha obligado a la Comar a pasar de 4 a 10 oficinas.
Asimismo, la Comar ha reconocido en tan solo 4 años 79.377 refugiados, casi 8 veces más de lo que se hizo durante toda la administración anterior. En cuanto a labores y trámites relacionados con la movilidad de las personas que ingresan a México, el Instituto Nacional de Migración otorgó hasta el 30 de noviembre 1.695.678 documentos migratorios. A través de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, se han atendido diversos conflictos agrarios y disputas entre comunidades en localidades de Chiapas, Nayarit, Durango y Baja California. Generación de conocimiento sobre la discriminación estructural y prácticas discriminatorias ha sido la línea de trabajo implementada por la primera mujer indígena al frente del CONAPRED. Por ello, se han levantado distintas encuestas y se ha capacitado a más de 350,000 servidores públicos. Destaca también el establecimiento de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. La Comisión de Amnistía ha desarrollado una amplia tarea que se traduce en el otorgamiento del beneficio de amnistía para 250 personas, de las cuales 196 han sido calificadas procedentes. Además, se ha impulsado la creación de leyes de amnistía en los congresos de 25 estados, de las cuales 12 ya fueron promulgadas. Con el propósito de construir un diagnóstico en cuanto al fenómeno de la migración, se desarrollaron en 27 estados de la República los foros regionales sobre movilidad humana, experiencia que ha marcado las directrices para atender el fenómeno, impulsar leyes y consolidar programas de regularización migratoria bajo una perspectiva de derechos humanos y género. Con una tasa de 1,000 embarazos adolescentes por cada día del año, la política de población se ha centrado en corregir esta tendencia a través de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cual consiste en disminuir la tasa de fecundidad en este sector y erradicar el matrimonio y la maternidad en las niñas menores de 14 años. A dicha estrategia se suman otras instancias como la Secretaría de Educación Pública, el CONAFE y medios de comunicación públicos que transmiten las campañas Yo decido y Yo exijo respeto. El derecho a la identidad es un derecho humano primario y en México la CURP es el instrumento más utilizado para validar la identidad jurídica de las personas. A la fecha, se han certificado 147 millones de CURPs con el registro de nacimiento. Para el caso de las personas que solicitan refugio, personas repatriadas o trabajadores de los estados del sur del país, se creó el CURP temporal, documento que les garantiza el derecho a la salud y a la seguridad social. Seguimos construyendo instituciones y reforzando la ruta interinstitucional para la atención a violaciones a los derechos humanos. Acciones que suman, mas no duplican funciones, dejando atrás el celo institucional y cuyo único propósito es concretar una atención integral. Se trata de romper las inercias que han obstaculizado el trabajo, que favorecen la impunidad y frenan el acceso de las víctimas al ejercicio pleno de sus derechos humanos.